E hoje, Délia, pensando na didática da alfabetização, né, quais são hoje os conceitos essenciais que nós podemos dizer que já estão sistematizados nessa área? Yo diría que una primera cuestión importante fue el haber constituido como objeto de enseñanza, el haber concebido como objeto de enseñanza las prácticas sociales de lectura y escritura, o haber construido un objeto que toma como referencia las prácticas sociales de lectura y escritura, lo cual es una concepción bastante más amplia si uno lo compara con la materia lengua o lenguaje, porque se concebía que el objeto de enseñanza era la lengua, cuestiones descriptivas y normativas en relación con la lengua. Falar sobre la lengua. Claro. El entender que la lengua tiene lugar en ciertos contextos, que son contextos sociales, y que de lo que se trata es de formar a los niños como lectores y escritores, tomando escritores en el sentido de personas que utilizan la escritura como herramienta de comunicación, de pensamiento, de reorganización del conocimiento. Es concebir el objeto de enseñanza de una manera mucho más amplia, en el cual la lengua como tal está involucrada, por supuesto, y la lengua escrita en particular, pero el objeto de enseñanza no se reduce a eso, sino que abarca también quehaceres del lector y del escritor, que pueden ser tanto interpersonales como personales. Quiero decir quehaceres como recomendar libros, como producir diferentes interpretaciones, como discutir con los otros esas interpretaciones, comentar, poder constituir criterios de selección de las obras y los autores, prácticas que son prácticas sociales de, por ejemplo, los lectores literarios, y también prácticas académicas y profesionales en el sentido del uso de la lectura y la escritura como herramientas de estudar, de ter procedimentos de estudo. Claro. Y otro aspecto del objeto de enseñanza es también el lenguaje que se escribe. Es una denominación que le debemos a Claire Blanche-Benveniste, una lingüista francesa, que estableció fuertemente la distinción entre, siendo por supuesto dos variantes de la misma lengua, pero de todos modos se mostró, ella y muchos otros lingüistas, que hay diferencias de estructura y de léxico entre la oralidad coloquial y el lenguaje que se escribe, y que además hay variaciones de ese lenguaje que se escribe en función del género, de la situación comunicativa en la que se está, ¿no? Que ela fala, chama de linguagem domingueira. Del lenguaje dominguero, exactamente. Y bueno, ese sería uno de los conceptos esenciales que se ha ido produciendo didácticamente. Ese concepto esencial no fue tan producido por la investigación en didáctica, sino que fue una reconceptualización del objeto que estuvo muy vinculado con estudios de otras disciplinas de referencia, como la historia de la lectura y la escritura, la antropología de la escritura, la sociología de la lectura, diferentes ciencias humanas que se han ido interesando por la lectura y la escritura y que han puesto de relieve como objeto de conocimiento las prácticas sociales del lenguaje y de la lectura y la escritura en particular. Otra cuestión que hemos trabajado mucho desde el punto de vista sobre todo del diseño curricular fue
de algún modo analizar las prácticas sociales de lectura y escritura para mostrar qué aspectos, qué diferentes facetas se involucran, y en ese sentido hemos distinguido quehaceres del lector, quehaceres del escritor, y pensando en el lenguaje en general, también quehaceres del hablante y del oyente en diferentes situaciones comunicativas vinculadas con las variedades lingüísticas y también vinculadas con la reflexión sobre la diversidad lingüística en el interior de una misma lengua y sobre la carga social que tienen las diferentes variedades. No seu livro Ler e Escrever, o Real Possível e Necessário, foi traduzido para comportamentos, leitores e Ah, gracias, es verdad. Uma outra descoberta, né, uma construção teórica no campo da alfabetização que foi muito estruturante para os professores alfabetizadores, é saber da importância das 4 situações didáticas para formar leitores e produtores de textos, né? Tanto ler e escrever através do professor, quanto ler e escrever por si mesmos, né? Eu penso, Délia, não sei se você concorda, que embora essas 4 situações didáticas hoje elas sejam mais conhecidas por quem vem estudando a didática da alfabetização, ainda podemos avançar muito na articulação e na forma com que essas 4 situações didáticas podem potencializar a construção de comportamentos leitores e escritores, bem como a construção do sistema de escrita pela criança. Hicimos 4 situaciones fundamentales, pero que explico primero cuál es la idea. La idea de leer y escribir a través del profesor está directamente vinculada con ese hallazgo de Claire Blanche Benveniste, que en su artículo sobre el lenguaje dominguero, que data de 1982, mostró que los analfabetos adultos, a través de diferentes investigaciones, se vio que tenían un dominio bastante considerable del lenguaje escrito formal y que incluso lo utilizaban en ciertas situaciones formales de comunicación de una manera aún más formal que la gente que pertenecía a medios muy letrados y que tenía menor distancia con la lengua escrita. Eso fue como una primera pista que indicaba que era posible apropiarse del lenguaje que se escribe y entrar en la cultura letrada o en las diferentes culturas escritas, independientemente de manejar el sistema de escritura. Sim. Nós temos aqui o filme Central do Brasil, que mostra um pouco essa questão, né, que é maravilhoso, el filme, dos adultos que ditavam cartas, né, com uma linguagem rebuscada, com um domínio desse tipo de texto e que não sabiam ler e escrever por si mesmos. E não sei se estará traduzido ao português um livro maravilhoso de Judith Kallman, una investigadora que en México, el libro se llama Escribir en la Plaza, que estudió durante bastante tiempo lo que sucede en la Plaza de Santo Domingo en el Distrito Federal de México, en donde son una institución los escribidores con máquinas de escribir todavía, al menos hace unos 6-7 años, que fue cuando se publicó el libro, y supongo que, bueno, no sé, no voy a hacer elucubraciones tecnológicas, pero eran máquinas de escribir, y ella estudió los diálogos entre estos escribidores y las personas que vienen a pedirles que les escriban algo. Esas personas muchísimas veces son personas que saben escribir, pero que, por ejemplo, tienen que presentar un escrito a un juzgado
y no saben cómo elaborar ese tipo de escrito porque es un género que no es manejado en general socialmente. Otras veces quieren escribir una carta de amor o una declaración de amor y tienen miedo de hacerlo de una manera que pueda ofender al otro. Entonces hay conversaciones entre los escribidores y los dictantes, digamos, en los que se muestra cómo van complementando sus saberes, el que produce oralmente el texto con destino escrito y el que tiene la máquina de escribir en las manos y que colabora también con la producción del texto. Bueno, antes de esto que estamos diciendo, pero después de Claire Blanche-Benveniste, después de Anna Teberovsky estudió el manejo del lenguaje escrito, el manejo oral del lenguaje escrito en niños muy pequeños que aún no sabían leer y escribir en el sentido convencional del término. Entonces, todo esto fue articulando un conjunto de saberes que permitió mostrar que era posible producir inmersión de los chicos en el lenguaje que se escribe y en la cultura escrita desde siempre. Cuando digo desde siempre, lo suelo mostrar, hoy no traje PowerPoint, una foto de un bebé de unos poquitos meses leyendo un diario, sí, o sea, acostado mirando atentamente un diario. Es una foto alemana, o sea, bien. No sé si él podrá leer lo que yo no puedo leer. Entonces, de allí viene la idea de leer, no solo de allí, porque en el primer año de nuestra investigación didáctica en Venezuela, una hipótesis que también tenía Emilia Ferreiro es que nosotros desde antes quiero decir, es que sabemos que muchos chicos aprenden a escribir solos, entre comillas. En realidad no es solos, son chicos que están inmersos en un medio letrado y en donde pueden comprender el uso de la utilidad, digamos, de la escritura y los sentidos de la lengua escrita en general. En tanto que otros chicos llegan a la escuela mucho más alejados que eso. En fin, desde el primer año de la investigación didáctica nosotros trabajamos mucho leyéndoles a los chicos porque entendíamos que eso era responder a la responsabilidad de la institución escolar de ofrecer a todos los chicos oportunidades que solo algunos tenían según los medios sociales en los que se encontraban. Pero por supuesto, simultáneamente a esa introducción en el lenguaje que se escribe y en la cultura escrita, era imprescindible que los chicos aprendieran a leer y escribir por sí mismos. Y eso fue lo que dio lugar a muchas situaciones que en el origen, allá por 1981-82, nosotros llamábamos enfrentamiento analítico con el material escrito. Esta sistematización en 4 tipos de situaciones fundamentales es producto de una reflexión que hicimos alrededor de 1994-95, cuando estábamos elaborando un diseño curricular sobre las diferentes experiencias escolares e investigaciones que muchos integrantes de la comunidad que trabaja en esto habíamos hecho, pero sin haber aún sistematizado en estos 4 tipos de situaciones. Las entendemos como situaciones fundamentales en el sentido de que son como un modelo, no en el sentido de modelo a imitar, sino como un esqueleto que puede llenarse de contenido de muy diferentes maneras, y hay una gran diversidad de cada uno de esos tipos de situaciones que dependen, la diversidad depende del género sobre el cual se está trabajando. No es lo mismo leer o escribir un cuento que leer o escribir una adivinanza, una carta, un email.
del propósito de los lectores cuando están poniendo en acción, cuando están ejerciendo esa práctica. No es lo mismo leer para aprender que leer para ingresar en un mundo posible. Y de la situación comunicativa propiamente dicha y de la situación didáctica como está planteada, de las condiciones en las que se desarrolla la situación didáctica. Otra variable importante que puede hacer variar mucho las situaciones es la alternancia entre el trabajo colectivo, individual y por duplas. En fin, as intervenções do professor. Y por las intervenciones del profesor que están en el interior de cada situación didáctica y que en las cuales uno puede distinguir intervenciones que son generales para todo el grupo de chicos y también intervenciones que el profesor va haciendo durante el trabajo en pequeños grupos o por duplas y que intentan engarzarse con el estado de conocimiento de los chicos. Agrego que en las situaciones de escritura a través del profesor, un aspecto, un contenido esencial es el proceso de escritura propiamente dicho, en el sentido de que al escribir colectivamente, dictándole al profesor, se está produciendo un texto como los textos se producen, es decir, a través de un proceso recursivo de planificación, puesta en texto y revisión constante. Con lo cual, sin que nadie lo diga, porque no se trata de transmitir el conocimiento en cuestión verbalmente, los chicos están participando como escritores de un acto de escritura y van apropiándose de en qué consiste escribir. Y de la misma manera, en el caso de la lectura, el maestro, como de alguna manera representante de la cultura escrita en la clase, ejerce prácticas propias de los lectores y hace entrar a los chicos en el gremio de los lectores. Me planteabas algo acerca de que la articulación de esas situaciones... Porque são duas situações que tem foco mais voltado ao sistema e duas mais a linguagem que se escreve, né? E assim, muitas vezes a gente vê um trabalho que separam essas duas coisas, né? Claro, para nosotros articularlas es fundamental. Es fundamental en primer lugar porque nosotros tenemos la hipótesis de que el fracaso de la escuela en alfabetizar a todos los chicos, que es la interpretación, es la manera en que nosotros concebimos el llamado fracaso escolar, que no es fracaso de los chicos, sino que es fracaso de la escuela obligatoria en cumplir su misión, tiene algo que ver, o tuvo algo que ver, porque esta situación felizmente está cambiando mucho en nuestros países, con la separación entre la enseñanza inicial del sistema de escritura, o lo que se llamaba el aprendizaje de la lectoescritura en Brasil también, o la alfabetización en sentido estricto, con el desarrollo de la lectura y la escritura. Esa separación creemos nosotros que tiene una fuerte responsabilidad en la creación de ese fenómeno que los organismos internacionales llaman tradicionalmente el analfabetismo funcional y que ahora en los países europeos está tomando otro nombre, que es la distinción entre gente que sabe leer y escribir en el sentido estricto del término, pero no es letrada, o sea, no la usa en las situaciones en las cuales sería pertinente, no recurre permanentemente a la lectura y la escritura como herramientas para desarrollarse en diferentes esferas
de su vida. Es una descripción que algunos sociólogos de la lectura, como por ejemplo Bernard Lahire, refutan fuertemente, ¿sí? Voy a hacer una digresión porque me parece importante decir esto, después me haces volver al... Bernard Lahire es un sociólogo de la lectura que se ha caracterizado por estudiar la lectura y la escritura en medios populares. Y él ha mostrado muchas veces de inmigrantes, ¿no? Porque es en Francia y los medios más populares generalmente son de poblaciones migrantes. Y sus estudios, al igual del que otros autores, Michel Perroni, Jadul, hay muchos estudios antropológicos y sociológicos que confluyen en mostrar que es un mito que hay gente que lee y gente que no lee. Que en realidad lo que sucede es que hay diferentes maneras de leer, que se lee en situaciones diferentes y que se lee con propósitos diferentes. O sea, se trata de que aprender a leer y escribir, de que en el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura se estén ejerciendo prácticas de lector y escritor, y la noción de prácticas involucra que la práctica tiene sentido desde la perspectiva social y desde la perspectiva del sujeto, que no se está leyendo y escribiendo solamente para leer y aprender a leer y escribir, aunque esos son objetivos también valiosos, pero para que sea valioso aprender a leer y escribir hay que saber en la práctica que leer y escribir es valioso. Perdón por el trabalenguas, pero porque permite cumplir propósitos vitales. Porque essa ideia de que primeiro vem a compreensão do sistema e dia vai se formar como leitor e escritor, temos visto que esse dia não chega nunca para muita gente. Así es, claro, porque cuando podría llegar ya se abandonó ese aprendizaje porque no estaba cargado de sentido. Y entonces una de nuestras preocupaciones en la elaboración de proyectos de enseñanza es que muchas situaciones que tienen que ver con la reflexión sobre el sistema de escritura para apropiarse de él desde la perspectiva del lector y desde la perspectiva del escritor, estén enmarcadas en situaciones o en proyectos en donde esa escritura que los chicos están haciendo o esa lectura que están llevando a cabo tenga sentido para cumplir algún propósito vigente para ellos.